90.5. Unidos en la diversidad. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su espacio Mesa de Análisis, donde discutiremos perspectivas económicas del país postelectorales. Me encuentro aquí mi nombre es Mauro Lozano, me encuentro aquí con mis compañeros Leonardo Barajas, Carlos Hernández y Fernando Sandoval. Nosotros somos parte del capítulo estudiantil IMEF Universitario y actualmente acudimos a diferentes escuelas, entre las que además de la UDEM está la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Cedo la palabra a mi compañero Leonardo Barajas, actual presidente regional del área noreste del IMEF Universitario. Leo, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, como bien comentas, ahorita yo represento al IMEF Universitario en la región noreste del país y pues bueno, vamos a empezar hablando un poquito de qué es un instituto, a qué se dedica y de dónde sale todo este tipo de actividades. Primero que nada, el IMEF tal cual se fundó en los años 60 por un grupo de empresarios mexicanos con interés en injerencias económicas financieras para el país. Y pues el IMEF Universitario sale en el 97 a partir de pues ahora sí una labor social de ayudar a los jóvenes con diferentes actividades, con conocimientos y apoyarlos en el rumbo financiero que quieren emprender. Entonces desde el 97 ya el IMEF Universitario ya varios años. Y pues ahorita nos toca a nosotros ser parte de los directores, presidentes y quienes llevan la batuta en el nivel regional. Y pues bueno, el IMEF en sí tiene presencia en 81 universidades en casi todo el país, y de las cuales 8 son aquí de Monterrey. Como ven, somos un grupo bastante fuerte que nos dedicamos a dar pláticas, actividades, conferencias con fines financieros. También apoyamos mucho la responsabilidad social, sobre todo en la parte de educación financiera. Creo que es uno de los objetivos más importantes que tenemos. Y pues nuestro objetivo es pues fomentar el conocimiento financiero económico para la mejor toma de decisiones para mejorar e informar a las personas a tener una mejor toma de decisiones financieras, tanto personales y pues como en este caso pues dar a conocer la información de temas políticos, económicos que sean relevantes de actualidad. Ahorita Mauro representa la parte de investigación de la mesa directiva local de aquí del UDEM, y Carlos Hernández representa la parte de investigación de la mesa directiva local de la UR. Nuestro compañero también viene por parte de FACPIA, pero como socio colaborador, así que le agradecemos que esté aquí. Y bueno, también agradecer al maestro que nos acompaña y que nos está dando un poco de su tiempo para platicar con nosotros sobre este tema que es muy, muy, muy polémico, muy debatido. Si es bueno o malo, no sabemos qué va a pasar. Hay muchos puntos de vista y como mencionaban hace rato, pues es un tema con muchas aristas. Y pues bueno, encantado de estar aquí. Mauro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Leonardo. Así que ustedes ya saben, si ustedes en cualquier universidad tienen a la mano IMEF Universitario, así que no duden en unirse. Y pues bueno, vamos a empezar con la mesa de análisis. Queremos presentar a nuestro invitado muy especial, el doctor Eduardo Javier Treviño Saldívar. El doctor Eduardo es ingeniero industrial de sistemas egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en alta dirección de empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cuenta con un doctorado en filosofía de la administración especializada en finanzas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que discutamos estos temas con ustedes y ver qué conclusiones concretas podemos sacar de esta análisis, de esta mesa. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. No sé qué usted ha escuchado de este posible conflicto que pueda existir entre la nueva administración mexicana con la actual estadounidense. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos de platicar aquí con ustedes es que creo que debemos estar muy satisfechos de que fue un proceso de elección en paz. Si se fijan, los resultados de la elección por una parte política fueron muy sorprendentes. Si se fijan, casi todos los estados, excepto Aguascalientes, por ahí lo ganó el PAN, pero casi todos los estados los ganó Morena.
y eso nos hace ver que hay muchas inquietudes por parte de la población. Realmente querían un cambio en la estructura, en la manera de hacer las cosas. Creo que se ejerció muy bien la parte democrática en México, que es un gran avance, una gran madurez como país. Y bueno, dado que se hizo eso, ver qué elementos de la población, es decir, no nada más los jóvenes votaron por Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la presidencia, sino también gran parte de los hombres, las mujeres en menos proporción, pero la verdad es que fue un cambio muy, muy interesante. Y esa parte política tendrá que ver ahora, tendremos que ver nosotros cuál es la perspectiva que se tiene para ver qué impacto va a tener a nivel económico, ¿no? Cómo podemos prepararnos, como ustedes como estudiantes y futuros profesionistas, y por otro lado las empresas que van a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué señales deberíamos estar atentos para poder tomar decisiones? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y bueno, tratar de entender un poquito cuáles son los indicadores más importantes que debemos estar atentos, por ejemplo, la producción, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de ese Producto Interno Bruto, inflación, niveles de desempleo, y entonces habría que platicar muchas cosas. Es importante que recuerden que no es lo mismo el candidato a la presidencia, es decir, un candidato que está en campaña, que promete cosas, que trae ciertas actitudes y cosas, a una persona que ya realmente es presidente de un país. Entonces habrá que entender un poquito cuál es su estructura, qué equipo está formando, cómo lo está haciendo, y bueno, eso nos dará pie a entender también cuál va a ser el resultado más o menos del país, ¿no? Sí, es curioso también ver cómo Andrés Manuel ha desertado varias propuestas a días de haber ganado la elección. Es un poquito... Sí, ahí hay varias cosas. Acuérdate que yo veo, a reserva de ustedes, yo quisiera comentarlo ahorita con ustedes, que no es lo mismo. O sea, cuando nosotros analizamos, y ustedes son del área del IMEF, igual que yo en gran parte de mi área profesional, no podemos analizar la parte financiera sin analizar otros ámbitos, ¿verdad? Como el político, platicamos ahorita, u otros esquemas, u otros ámbitos. Entonces, acuérdate que una parte es Andrés Manuel López Obrador, por ahí lo decían ahí varios editorialistas, como esta persona de decir, oye, voy a acabar con la corrupción, voy a hacer esto, voy a vender todo el avión, voy a vender la casa. Esa persona que es redentora, ¿verdad? Que viene a resolver todos los problemas de raíz, la corrupción, todo ese tipo de cosas, y por otra parte la persona pragmática, ¿no? O sea, una cosa es decir, voy a acabar la corrupción de la noche a la mañana, y otra cosa es hacerlo. Es muy complejo, no es tan sencillo, eso va a tomar tiempo y una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que habría que separar un poquito la persona idealista, esa persona que dice, oye, quiero acabar con todo, quiero darles educación a todo, esa persona idealista, a la persona realista que tiene que dar resultados, ¿no? Que tenemos que como país ir avanzando y ser más competitivos a la luz y a comparación de otros países. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que habría que discutir, a reserva de su mejor opinión. Pero creo que ahí va a haber cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si les da oportunidad a los otros organismos. Acuérdense que parte del éxito en una empresa, al igual que en un país, son los contrapesos, ¿no? El contrapeso que tiene alguien al dar una orden y en quién se apoya, ¿no? Entonces, en este sentido, si hay instituciones u organismos que ayuden al presidente, en este caso, a tomar decisiones, habrá que ver cuál es el respeto que se tiene y qué tanta libertad le doy para eso. Ejemplo, si tú me dijeras, oye, quiero acabar con la corrupción, pues tenemos que tener un poder judicial muy fuerte, ¿verdad? Muy estructurado, muy fuerte, para que acabe la impunidad y por ende vaya corrigiendo lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos pensar nosotros, por ejemplo, si ahorita tú me dices, pero ¿cuál va a ser el pronóstico de crecimiento económico? Pues no podemos pensar en un pronóstico si no estamos analizando otras áreas que son importantes, por ejemplo la corrupción o el Estado de Derecho, o qué piensas sobre la propiedad privada, o qué piensas sobre la inseguridad o la seguridad patrimonial. Entonces creo que esos detalles es interesante entender cómo piensa, qué es lo que va a ir haciendo, qué resultados va a ir haciendo, para entonces nosotros darnos cuenta. Te comento un ejemplo, una señal en donde el INE dice, oye, te voy a multar por estar haciendo actividades que no son correctas. Él dice, oye, no, pues a mí el INE no me multa, yo estoy dudando del INE. A ver, espérame, el INE es una institución que es autónoma, que debería ser objetiva para tratar de regularlo. Entonces creo que ahí hay varios temas que habría que poner aquí en la mesa, insisto, con su opinión, para ver pues qué se piensa, ¿no? Qué conclusiones podemos sacar nosotros
a mediano y largo plazo y estar atentos a ciertas señales, de decir, oye, ¿cómo va dándose esto? Acuérdense que entra el 1 de diciembre oficialmente, ¿no? Si mal no tengo el dato, pero entra a finales de este año y entonces ya aplicará, pero muchas de las cosas que está haciendo ahorita pues son indicadores de cómo va a presentar su sexenio, ¿no? ¿Qué podemos esperar nosotros de ese sexenio? Y por otro lado, también quisiera comentarles pues la visión que tiene otros países acerca de México, ¿no? México como país y México como parte de Latinoamérica, ¿no? Como este mercado emergente que somos. Entonces habría que también platicar un poco a lo largo de este tiempo que definieron ustedes, ver pues cómo ven otras partes del mundo a México, ¿no? Con este nuevo cambio. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con esta dinámica de preguntas. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Hernández. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta sería, profesor, ¿cuál es su expectativa con respecto al con respecto al próximo gobierno? ¿Cree que es de miedo López Obrador? ¿Cree que va a haber comercio internacional o centralización? Sí, bueno, ahí yo creo, en mi opinión, y les voy a recomendar mucho a ustedes como estudiantes y como bloque del IMEF, que traten de ver tantos puntos de vista como sea posible. Es decir, hay muchos editoriales en varios periódicos aquí de la localidad, académicos de varias instituciones, que aquí me parece importante que haya del UDEM, de la universidad, de la UR, para que sea integral. Va a ser importante definir ahí qué es el miedo. La verdad es que muchas cosas se manejaron como miedo, ¿no? Uno de los grandes temores de Andrés Manuel López Obrador decían, oye, pues sabemos que es de izquierda, ¿no? La izquierda tiene que ver con que creen en una sociedad igualitaria, ¿no? Que todos son iguales. La gran pregunta era, oye, pues va a ser como Maduro, por ejemplo, como un presidente más a ser dictador, o va a ser como Lula da Silva, ¿no? Una persona que promueve la empresa, promueve el capital, etcétera. Entonces, yo creo que habrá que ver contrapesos. De entrada, te comento que no creo que debamos de tener temor. Un país, muchachos, no se destruye ni se crea en 6 años. No tengan temor. Quiero comentarles que parte del crecimiento de un país, una parte es por el gobierno y otra parte es por las empresas, por la gente, por las personas. Entonces, si me preguntas a mí, creo que el 24%, 25%, si mal no tengo el dato, depende del gobierno. O sea, el gobierno sentará las bases para poder ser más competitivos. Yo creo que no deberíamos de tener miedo. Creo que debemos de como les decía a ustedes, de ponernos a trabajar, de tratar de ser más competitivos, de hacer lo que nos corresponde a cada una de las partes, y estar tratando de analizar cómo se comportan los indicadores, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, la inflación, ¿no? Es lo que les decía, ahorita nosotros como país tenemos el Banco de México autónomo, es decir, ellos toman sus propias decisiones independientemente de la parte política. Si en el caso de Andrés Manuel respeta el Banco de México, que así parece, pues no va a pasar nada, ¿no? El control de la inflación, que daña mucho un país, pues estará dependiendo de ellos. Entonces, si me preguntas a mí qué esperas, si esperamos grandes cambios en los pronósticos para el siguiente año, mi respuesta sería que no. Muy seguramente el crecimiento dependerá ahí, por ahí andan ahí pronósticos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el Fondo Monetario Internacional entre 1.8 y 2.5 por ahí. Yo creo que andará por ahí. ¿En qué dependerá? Pues dependerá si lleva a cabo lo que está diciendo que va a llevar a cabo. Es decir, hoy estamos viendo señales de que está acabando con la corrupción, de que hay un Estado de Derecho, de que de la parte de seguridad. O sea, déjeme decirles, las cosas no se acaban por decreto, ¿eh? No, oye, ya no quiero que la gente del narcotráfico o el crimen organizado se dedique a eso, quiero que se dediquen a otra cosa. No funciona así, ¿no? Es una estructura que hay que ir cambiando, que tiene que ver con varios sustentos. Entonces, creo yo que si seguimos nosotros apoyándonos en nuestras instituciones, que México ha construido, como les digo, a lo largo de muchos años, creo que vamos a lograr ser bueno. La parte del comercio, habrá que ver un poquito, porque creo que es un tema per se, la parte del Tratado de Libre Comercio, que es bien importante para México.
Ahí habrá que ver cómo se empieza a desarrollar y qué tan dispuesto está el equipo de negociadores de Andrés Manuel López Obrador a tratar de negociar con Estados Unidos. Quiero comentarles que México debe tener alrededor, y ustedes probablemente tengan el dato más exacto, pero debe tener alrededor de unos 40 tratados con varios países. O sea, debe tener alrededor de 13 o 14 tratados con más de 40 países. O sea, pero la realidad es que ahorita el 80% de las exportaciones va a Estados Unidos. Y gran parte de esas exportaciones son automotrices. Entonces, ahorita la fecha, el Tratado de Libre Comercio es un elemento que debemos de tener en la bandeja muy presente. Acuérdense que ustedes como economía ya no dependemos tanto del petróleo. El Producto Interno Bruto, la petrolerización, la dependencia que tenemos del petróleo ha disminuido. Y entonces ahora dependemos, pues evidentemente, de exportar, de ser más productivos, de ser más competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntas, creo que un tema sería lo del Tratado de Libre Comercio, por un lado, y ver cuál es la perspectiva de López Obrador en eso, irla entendiendo poco a poco. Creo yo que lo que estamos discutiendo ahorita es muy reciente, tiene menos de, no se ha completado ni el mes de haber conocido estos resultados, pero habrá que ver muchas cosas, ¿no? Y te digo, vuelvo a lo mismo. Él dice, oye, hay 2.6 millones de ninis que no trabajan ni estudian, ahora los quiero poner a trabajar. Oye, pues no es tan sencillo, hay que ponerle recursos a esas ideas. Las buenas ideas no funcionan si no tienen un plan operativo de cómo realizarlo. Entonces, pues para concretar, yo creo que el equipo de negociación que está ahorita, que está el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que creo yo que ha hecho un gran trabajo, en mi punto de vista, y de varios analistas, tendrá que seguir ahí para ver en qué acaba el Tratado de Libre Comercio. Habrá que ver también, acuérdate que un tratado o una guerra comercial depende de dos, no depende de uno solo. Es que México quiere hacerlo, pero Estados Unidos no se va a poder. Y la otra cosa es, tendremos que ver cuáles son los incentivos que pone la iniciativa privada, Andrés Manuel López Obrador, para que haya más producción. Ejemplo, la reforma fiscal. Si Estados Unidos ya puso una reforma fiscal en donde bajan las tarifas de impuestos, pues tendremos nosotros que hacer lo propio, porque si no, pues perdemos competitividad. Entonces el gobierno tendrá que hacer algo a finales de este año o prever algo para tratar de ser más competitivo como país, como aparato gubernamental, fomentar la producción, la empresa, la creación de nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que de entrada habría que ver, yo pensaría que no hay sobresaltos, de hecho la visión internacional es que no haya sobresaltos. No sé si usted recuerda en la última elección, pero el tipo de cambio se movió mucho más que el de ahorita. Pues el de ahorita prácticamente, aunque sí se movió, la verdad esperábamos tipos de cambio mucho más altos. Oía varios analistas hablar de 23 pesos por dólar, otros de 30, etcétera. Entonces, no llegó a eso. Creo que hay más emoción y pánico y miedo que la realidad. Yo creo que no habrá sobresaltos hasta ir viendo cómo va a serle, ¿no? Insisto, el vender el avión, que a la gente le dice, oye, vamos a vender el avión presidencial, etcétera, pues está muy bien, ¿verdad? Pero imagínense un presidente, por ejemplo, de un avión que vaya a tomar una línea comercial y se retrase 8 horas, ¿verdad? Pues eso no va a ser posible. No. O sea, yo preferiría que un presidente sea mucho más productivo con su tiempo, cierre acuerdos, haga juntas, etcétera, a ver lo del avión. Pero habrá que ver cuál es su visión completa, ¿no? Cuál es la señal que quiere dar que es importante. Sí. Okay, sí, bueno, muchas gracias. Es curioso ver cómo el tipo de cambio terminó en su mejor semana en años. Sí, es correcto. La verdad es que yo, si veías, yo les recomiendo mucho que ustedes como estudiantes y futuros profesionistas y que ya están en este tipo de capítulos, pues asistan a casi todas las casas de bolsa y bancos están haciendo reuniones, perspectivas. Entonces siempre les he recomendado yo a las personas, a mis alumnos, a mis allegados que lean, que se informen, que vean perspectivas distintas. Pero sí, yo oí tipos de cambio que llegaban a 23, 24, 30, mucho, muy caro, y no pasó. La percepción, por ejemplo, en otros mercados de Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, acerca de México, dicen,
pues no va a pasar nada, ¿verdad? No, México no se destruye, tiene un gran capital humano, ustedes, hay el promedio de población debe tener alrededor de 28, 30 años nomás, la mediana, ¿no? La mayor parte de la gente. Hay empresas, hay productividad, o sea, saben hacer cosas, tal. Entonces es un excelente mercado, ¿eh? Es una de las economías, pues, entre la 15 o 16 por ahí del mundo, muy importante. Eso no se hace ni se destruye de la noche a la mañana. Sí, yo creo que es importante retomar antes del corte la reforma fiscal estadounidense, el cambio, todo lo que ha hecho Trump, subir tasas de interés, todos los cambios, reducir y hacer impuestos para las empresas. Sí. Ahí es lo que te digo, acuérdate que Andrés Manuel López Obrador viene pues de la izquierda, ¿no? De esta parte, creo que de las ventajas de él era de que estuvo muchos años ahí y anduvo con la gente mucho tiempo, pues como que recogió las necesidades de la gente, ¿no? Estuvo recorriendo el país varias veces, recogió mucho las necesidades de este México, que es complejo, ¿eh? O sea, lo que vivimos aquí en Nuevo León no es igual a San Luis o es igual a Chiapas. Y entonces habrá que ver cuál es su comportamiento en la competencia. Él hablaba, no sé si ustedes vieron, que hizo algo que se llama la Cuarta Transformación. Quiere refundar todo, quiere hacer una nueva revolución. Habrá que ver. Aunque los criterios fundamentales están muy bien, no sé, combatir la corrupción, etcétera, como te digo, habrá que ver. En términos concretos, por ahí el empresario que está ahí apoyándolo como jefe de oficina es Alfonso Romo. Trae unas ideas muy interesantes, pero al final de cuentas, muchos tenemos que ver el resultado. O sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que está haciendo en realidad. Entonces, habrá que ver ahora, a finales de año, ver qué propuestas hay de cambio para la parte fiscal. Si una de las promesas, ahorita que hablabas de impuestos, él decía, López Obrador, por ahí en su plan del IVA, si te lo comento en el número 3, que por ahí está, dice, no se aumentarán impuestos ni se seguirá endeudando el país. Oye, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora, ¿cómo piensas llevar a cabo todos los planes? Ahí hay una gran duda, ¿no? O sea, ¿cómo pienso sacar a los 2.600.000 jóvenes a trabajar? ¿Cómo pienso hacer programas? Hace falta recursos. Entonces, habrá que ver cómo administran, cómo plantean ellos el generar recursos y el gastarlos. Sí, pues más que nada lo que mencionaba Andrés Manuel durante toda su campaña era que los recursos los iba a obtener eliminando la corrupción. Entonces, sí, que está muy bien, ¿eh? Estoy seguro que genera los montos que él está manejando. Ahora, acuérdense que no es una persona. Si fue una persona, pues la quitas y ya. Pero es una estructura, es una cuestión anquilosada de muchos años, ¿no? Ahora, sí se puede. No, yo creo en ustedes, no creo, por ejemplo, en ustedes, en la nueva generación de profesionistas que estamos tratando de hacer las cosas bien, pero no es de la noche a la mañana, ¿eh? No creas que de un mes para otro va a acabar la corrupción. Hay unas cuestiones estructurales, ¿no? Muchas cosas, hay intereses ahí que están compuestos, aunque la gente ahora, que si ustedes lo ven, pues la parte de partidos políticos ya estaba muy desgastada, la gente ya estaba un poco cansada de los partidos políticos, pues optó por otras versiones. Pero sí, habrá que ver cómo está. Te pongo un ejemplo. Si él dice, oye, voy a sacar las secretarías, ¿no? La voy a descentralizar. Por un lado está muy bien la idea, porque pues se oye muy bien. Por otro lado, no es tan sencillo. O sea, hay gente que trabaja ahí, ¿qué le vas a decir? O sea, que vete con tu familia ahí a Veracruz, y si no te quedas sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Hay que ver cuánto es el costo de sacar esas secretarías, cuál va a ser el beneficio, cómo va a estar ampliado, si tiene un impacto, por ejemplo, en la relación con otras gobernaturas o algo. O sea, como que no hemos visto el cómo, ¿no? El cómo se va a lograr y si realmente es conveniente. O sea, que la razón prive, ¿no? No nomás porque yo lo digo, porque cuando yo empiezo a decirlo porque yo lo digo, pues entonces ya no es tan democrático esto, pero bueno. Bueno, vamos a tener un pequeño corte y ahorita regresamos.
Radio UDEM, unidos en la diversidad. El INE te está esperando. Ya puedes ir al módulo de atención ciudadana que prefieras a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar, sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovarla si va a perder vigencia muy pronto o solicitar una reposición. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.mx al 01800 433 2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa, estamos listos para actualizar nuestra credencial para votar. El Consejo Estatal de Valores, en compañía de Cultura de Paz y No Violencia AC, presentan la frase del día. Si respetas la vida, el diálogo y la opinión de los demás, entonces encontrarás y entenderás la paz. Vívelo hoy. Es muy divertido, es muy sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. Muévete. Muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Siempre que trabajo con mis compañeros, procuro que haya equidad de participación por parte de todos. Esto es colaborar justamente en los trabajos en equipo, que es parte del decálogo del Código de Honor de la UDEM. El cambio hacia una cultura de integridad comienza en ti. Imagina que durante una semana podrás recorrer el corazón de una ciudad en bicicleta, conocer la sierra y pasar un día en una de las playas más conocidas de México. Ahora imagina que además de disfrutar podrás conectar con comunidades, emprendedores y grandes proyectos que están haciendo un cambio en Oaxaca. La Universidad de Monterrey Expand te invitan al segundo viaje de emprendimiento social del 25 al 31 de octubre de 2018. Separa tu lugar. Cupo limitado. Para mayores informes, visita el Facebook del Centro para la Solidaridad y Filantropía de la UDEM. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Buenas tardes, sean todos bienvenidos de regreso. Para los que recién nos están sintonizando, les recordamos, les decimos, esta es una mesa de análisis. Nosotros somos jóvenes pertenecientes al capítulo de IMEF Universitario y estamos debatiendo perspectivas económicas postelectorales. Y pues, bien, sean bienvenidos todos. Cedo la palabra ahora para mi compañero Fernando Sandoval, claro, quien va a continuar con esta sesión de preguntas que hemos estado teniendo con el doctor Eduardo. Muchas gracias. Ok, sí, muchas gracias a ti. Sí, yo quisiera retomar lo que dijo sobre el peso mexicano, ya que hubo este instante en el que José Antonio Meade salió a declarar su, por así decirlo, derrota, y darle la victoria al candidato Andrés Manuel López Obrador. En este instante se ve como que una irregularidad, algo que no se predecía tanto, que fue un cierto cambio en el peso contra el dólar. Yo recuerdo muy bien que Bloomberg anunció de que después del anuncio de Meade, el peso gana territorio contra el dólar. Esto como que marca de que un cierto precedente hacia la posición económica, por así decirlo, global de México. Y yo quisiera preguntarle esto. Hablando de mercados emergentes, ya que México en sí es un mercado emergente, ¿cuál sería como la expectativa para México en posición económica? Ya sean en los índices de mercados emergentes. Porque podemos ver de que, al menos en el índice de MSCI, México tiene una desventaja de más de 20% contra el índice de los emerging markets o mercados emergentes de esta compañía. Y pues suponiendo de que el IPC gane un poquito más de territorio, que gane un poquito más de estabilidad, que haya crecimiento, podría observarse de que habría un cambio entre esta desventaja que tiene en la posición de mercados emergentes. Sí, mira, yo creo que habría que ver cuando el peso gana terreno o pierde terreno, creo yo, en mi punto de vista muy personal,
que debiéramos de ver la tendencia. Es decir, no podemos ver una semana contra otra o un día contra otro, debemos de ver la tendencia. Creo que ahorita, por ejemplo, ya hay información, ya hay datos muy, muy certeros de cuánto ha perdido, por ejemplo, en los últimos años. Por ejemplo, pues, para ponerte un ejemplo, creo que el peso cuando entró Enrique Peña Nieto andaba, o el dólar andaba entre 12 o 13 pesos por dólar. Entre 12 pesos, sí. Entonces, pues teóricamente perdimos 6 o 7 pesos, que es una devaluación importante. Esa devaluación tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones. Cualquier economista que yo no soy, que hay muchos expertos aquí en esta institución, muchas de las que ustedes están, pues sabe que está indexado a la inflación, o sea que tiene impacto en la inflación y que tiene impacto en la competitividad y en otras cosas. Entonces, sí, efectivamente, lo que comentabas, en esta elección, ¿viste tú exabruptos muy grandes en el tipo de cambio? La verdad es que no. No lo vimos. Habría que ver cuánto ha perdido la moneda de México con respecto a otras monedas, por ejemplo a la Argentina, otras economías en desarrollo, Turquía, una serie de cosas. Y cómo nos plantean competitividad, es decir, como te digo, como ahorita platicamos en el receso, oye, es que va a haber recesión. Bueno, pues un periodo de recesión, por la definición, no hay crecimiento en el Producto Interno Bruto durante dos periodos. Entonces, como que el indicador que hay que seguir es el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, por ejemplo, que no se esté creciendo, que el tipo de cambio esté viendo, pero contestando tu pregunta concretamente, es el tipo de cambio como lo ve la gente en Bloomberg, por ejemplo, todos los analistas, pues no es muy alejado de lo que estamos viendo, debe ser alrededor de 18.80, final de año, 19, por ahí, y el siguiente año no se mueve tanto, o sea, no esperan grandes cambios. Eso sí, solo sí, si no cambian algunos indicadores. Hoy si se empieza a liberar la inflación, o etcétera, o las tasas de cambio, por ejemplo, los tipos de cambio, las tasas de interés, entonces sí habría un impacto en la tasa. Claro. Yo no veo que al menos eso vaya a suceder. Ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, algunos indicadores, por ejemplo, el Banco de México, cuál es su tasa objetivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita creo que anda alrededor de 7.80, llegar a 8.25 por ahí. La Fed está subiendo su tasa. Pero ya está descontado. Es más, yo creo que el mercado, antes de que se diera la elección, ya había descontado en el mercado de tipo de cambio los resultados. Y salieron, curiosamente salieron. Entonces, no, si tu pregunta es, oye, ¿ves cambios en el tipo de cambio? ¿Ves grandes movimientos en el tipo de cambio? La verdad, hasta ahorita no. A menos que él pusiera en práctica alguna política que cambie los indicadores macroeconómicos. Pero no, la verdad es que no lo veo así yo. Claro, y más que nada en términos de mercados emergentes, o ahí cambian las cosas, ¿no? Porque... Sí, bueno, tú comentabas también, por ejemplo, la parte de la bolsa, del índice de la bolsa. Ciertamente, por ejemplo, hay cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, el índice del Dow Jones, por ejemplo. Pues, oye, llegó a estar casi en 26,000 puntos, O sea, un índice que anda en 18, 17,000 puntos antes de Trump, y luego subió hasta 26, andaba muy bien. Yo creo que la bolsa no había tenido hasta hace poco un desempeño muy, muy importante, y creo que empieza a tener señales de recuperación. Es decir, hay grandes oportunidades. Si tú me dices, oiga, maestro, ¿puedo invertir, por ejemplo, en acciones como empresas de distinta índole, ¿no? Arca, Cemex, empresas que están en nuestra bolsa? Yo te digo, hay grandes oportunidades. Es el mejor momento, ¿no? Exactamente, y se irá recuperando poco a poco, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la productividad y el crecimiento del país. Cuando tienes noticias, por ejemplo, como Bimbo, no sé si leyeron ustedes, oye, Bimbo canceló su distribución en ciertos estados de México, en ciertas partes de México, pues eso no es buena señal. Si cancelo, por ejemplo, en una zona, en un estado particular o en otro, no es buena señal. Por eso es importante que la libertad, la parte de pensar qué va a pasar con las drogas. Por ejemplo, ahorita Andrés Manuel estaban proponiendo por ahí una persona, dice, vamos a platicar la despenalización de las drogas. A lo mejor eso va a ser una solución mucho mejor a la que otras administraciones han tomado. Por ejemplo, de entrarle de frente, que sea una guerra, que está muy difícil, ha creado un impacto muy... Entonces, tendremos que ver cómo se va desarrollando el país en ese sentido, en seguridad, en respeto a las instituciones, como platicábamos, en una serie de cosas, y entonces para ir viendo que se vaya dando en resultados. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta dice,
teniendo en cuenta todas las medidas que ha tenido otros países con respecto a las tácticas agresivas de Trump de romper tratados, imponer aranceles muy excesivos, muy un poquito tratando de imponer algo, ¿qué tan perjudicado cree que pueda salir el país norteamericano? Yo he leído noticias que ya hay muchos países que están preparando para una economía global, haciendo un lado a Estados Unidos, y viendo eso, ¿cómo nos puede perjudicar o beneficiar a nosotros como país? Sí, ahí yo creo que es buen punto. Acuérdense que también nosotros tenemos que ver la economía global. Nosotros no somos un ente aislado. Había algunas personas ahora en nuestra crisis de inseguridad hace unos años que pensaban que algunos municipios estaban aislados, ¿verdad? Estamos blindados, decían ellos, ¿no? Como ir en el Titanic en primera clase y cuando se hunde no nos va a pasar nada, ¿verdad? Hoy estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que ver primero cómo está el mundo compuesto, qué tanto va a crecer. Por ejemplo, si tú me preguntas, yo te digo, mira, va a crecer alrededor del 3.4 al 4%, dependiendo quién diga el pronóstico. Y por otro lado, ¿quiénes están creciendo el mundo? ¿No? Entonces, las economías que están desarrolladas, la verdad, han generado que traen poco crecimiento, y las economías emergentes, India, México, China, por ejemplo, han tenido un crecimiento mucho mayor. Haz de cuenta que da la impresión que van jalando al mundo. La tendencia, cuando tú me hablas de comercio, y ustedes lo platican aquí, la tendencia de hace 50 o 60 años es que ha ido incrementándose. Los valores de los boletos de avión han ido disminuyendo, los precios de los fletes han ido bajando. O sea, ha habido más comercio. El porcentaje de comercialización de los productos internos brutos de muchos países se ha ido incrementando. Quiere decir que estamos más interconectados. Entonces, cuando un país se quiere cerrar, ¿verdad?, quiere corregir, por ejemplo, en el caso del presidente Trump, los inequilibrios que tiene, igual de la noche a la mañana, no puedes, ¿verdad? Es como ser competitivo. Oye, hoy no eres productivo, mañana eres sumamente productivo. No se puede. Es un cambio que se tiene que dar poco a poco. Entonces, yo creo que esas ideas, por ejemplo, ahora que les comentaba que, por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, ahí Inglaterra en particular con el Brexit, que se quiere salir, les comento que nunca se había dado el que se saliera de la Comunidad Económica Europea, pero no saben qué va a pasar, no saben cuál va a ser los acuerdos finales de la Comunidad Europea con Inglaterra. Yo creo que en el caso de México, si no tuviéramos o si no se diera el TLC, habría que reajustar nosotros y surtir a otros mercados, ¿verdad?, de esos tratados que hablábamos. Nos costará trabajo. Creo que al final esa dependencia que teníamos con Estados Unidos tendrá que bajar, que le hacía un daño a México más que todo. Sí. Y si Estados Unidos realmente se empieza a aislar, créanme que el primero que va a pagar los platos rotos ahí va a ser Estados Unidos. Y ahí el Instituto de Competitividad a nivel mundial empezó a hacer algunas simulaciones de cuánto iba a bajar su crecimiento. Y va a bajar, ¿verdad? O sea, cuando tú pones aranceles le pega a la población, ¿verdad? Él puso el arancel al acero, pues los carros van a estar más caros. Quiero que no sé qué tanto sepan ustedes, pero no es tan fácil como cortar de raíz la relación, porque por ejemplo las importaciones y exportaciones de un automóvil de México a Estados Unidos pasa como 12 o 14 veces. Haz de cuenta, pasa la frontera, pasamos tornillos y luego armamos un motor y lo pasa. O sea, no es tan sencillo. En el caso de China es distinto. En el caso de China nomás trae un producto terminado. En el caso de México está mucho más compenetrado con la economía. Por ponerte un ejemplo, todo el maíz que produce un estado se lo compra México. Entonces, habrá que ver cómo va a terminar eso, ¿eh? Y ver también nosotros qué otras alternativas tiene el equipo de López Obrador para poder llegar a otros mercados. Sí, de hecho hace unos días estaba leyendo una noticia en el Financiero donde dice que el plátano mexicano se está buscando las licencias para ser vendido en China en septiembre. Claro. Entonces es un notición. Sí, no, y además, fíjate, ahora creo que pusieron aranceles a las manzanas. Las manzanas que entran aquí, y el productor mexicano lo que decían es que, oye, está aprovechando para subir el precio de las manzanas mexicanas. Entonces tú dices, oye, ¿nos va a pegar? Pues claro, o sea, es un mercado, ¿no? Entonces habrá que ver
o sea, primeramente, para que haya un acuerdo se necesitan 2 y para que haya una guerra se necesitan 2, ¿no? Que los 2 acepten. Entonces, habrá que ver cómo se va desarrollando esto, qué pronósticos tenemos. Yo creo que tienen ustedes que estar muy alertas, o tenemos que estar muy alertas a ciertas señales del equipo de López Obrador para ver que se vayan dando los resultados. Les comento que otras administraciones federales, otras presidencias decían, no, vamos a crecer con la reforma 5%, 6%. La verdad es que en papel sí era así, cierto, pero nunca se dio. O sea, lo más que llegamos era 2.5, 2.2. No es recesión porque hubo crecimiento, pero es un crecimiento muy débil, ¿no? Para lo que el país requiere. Y entonces pues, igual tendremos que darle el voto de confianza. Yo lo que les digo es que más que miedo, ahorita que comentan de miedo, yo creo que debemos de darle el voto de confianza a López Obrador. Nosotros que abogábamos por una democracia, creo que ya la tenemos, se representó, está en papel, dio resultados en relativa paz y calma. Entonces hay que darle el voto de confianza para ver qué va a hacer. Y también tener participación ciudadana, ¿verdad? Por ejemplo, el IMEF es un gran organismo que funciona como contrapeso de las políticas, ¿no? No tan solo el IMEF, los organismos, la CAINTRA, el Consejo Empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, y sirven de contrapeso a las decisiones que toma la administración federal. Bueno, gracias, doctor. Vamos a continuar con esta sesión de preguntas. Con todo gusto, sí. Se da la palabra a Leonardo Barajas. Muchas gracias, maestro. Bueno, completando un poquito ahorita lo que platicábamos, en cuestión de guerra comercial, pues bueno, se vio en los últimos meses cómo los aranceles no tan solo han pegado a la guerra comercial entre México y Estados Unidos, ha pegado a todos sus socios comerciales. Tan solo con acero y aluminio, 25% del acero y 10% del aluminio, pues prácticamente destruyó las exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos, porque del acero que se produce en Canadá, el 90% va hacia Estados Unidos. Inclusive el aluminio del este de Europa, Luxemburgo y Alemania, y parte de acero también de Europa, pues sabemos que va a ser difícil. Como usted comenta, pues los autos van a ser más caros. Todos los productos pues se van a encarecer. Ahora, creo yo importante mencionar que México en el papel que juega México todo en ese sector, pues al final de cuentas México es competitivo en la mano de obra, tiene mano de obra calificada y barata. Por eso las empresas quieren poner plantas aquí, porque sale más barato poner las plantas y pagar los fletes de transporte a pagar la mano de obra aunque está al lado del vendedor final. Entonces sí creo importante mencionar que pues yo creo que la parte del tratado se está peleando más que nada por defender lo que México está aportando y por lo que el tratado nos da. Y pues como usted menciona, sí el voto de confianza de López Obrador creo que ya se vio. Creo que los mercados lo están viendo, como usted comentó, el tipo de cambio al contrario de aumentar hasta un punto en que disminuyó, de 20 pasó a 19.60 y empezó a bajar en 3 semanas. Entonces sí, yo creo que estamos en una época dentro de incertidumbre, pero con una vista positiva. Claro. Entonces no sé mi pregunta es más como en relación a usted lo comentó ahorita, para que el tipo de cambio, la tasa de interés se mantengan y nos convengan todos por los indicadores macroeconómicos se tienen que mantener. Pero en caso, por ejemplo, que comentábamos en el receso, el caso de seguridad, el caso de corrupción, ¿usted cree que realmente tenga un impacto muy, muy fuerte en todo este juego que se llama economía? Sí, mira, 2 cosas. Una, y creo que les comentaba yo que si de esta plática podemos sacar algunas conclusiones concretas para ustedes y para las personas que nos hacen favor de escucharnos, sería muy bueno. Un punto es, si nosotros vemos que el nuevo presidente de México empieza a gastar en cosas que no sean inversión, es decir, oye, voy a construir un nuevo aeropuerto, muy bueno, voy a construir un nuevo puerto, voy a hacer más competitivo, no sé, las carreteras, una serie de cosas. Eso es muy bueno. Si un presidente empieza a gastar en gasto corriente, es decir, oye, voy a subir más la nómina, voy a crear más secretarías, pues eso no es bueno. O sea, como que tenemos que tener nosotros inversión. Igual les digo a ustedes, ¿no? Eso por un lado.
Entonces nosotros veremos ahí cómo empieza a gastar México, ¿verdad? Cuál es el presupuesto de ingresos y gastos, ¿verdad? ¿Qué se va a gastar y cómo se va a gastar? Eso es un punto importante. Y el otro punto importante que es muy bueno es, como les decía, el gobierno tiene la función de poner en la mesa o poner la mesa lista para que las empresas vengan. Si nosotros no damos seguridad, por ejemplo, te hablo de seguridad patrimonial, oye, te voy a ir a quitar tu empresa mañana, como en algunos países, pues no van a venir. O sea, no hay empleo, y no habiendo empleo no hay nada. Muchas zonas de aquí, no tan solo de aquí, por ejemplo Apodaca, Escobedo, Aguascalientes, por ejemplo, si nos vamos a otros estados, están creadas para la exportación. Pues toda la gente que vive allá trabaja en empresas que se dedican a exportar el producto. Entonces, el cortar eso pues, va a tener un impacto importante económicamente aquí en la población y en nosotros. Entonces, creo que el nuevo gobierno tiene que hacer todo lo posible, y yo creo dentro de mí que así lo hará, para poner la mesa lista para que tengamos nosotros las condiciones mejores para poder exportar, para poder seguir siendo atractivos. No basta con decirlo, es lo que te digo, no es por decreto, decir, oye, vénganse y hagan aquí, no es así. Es una cuestión de productividad, de que tenemos bajos salarios, de que está gente bien educada, de que hay mano de obra importante aquí. Por ejemplo, ahorita ustedes hablaban de MSCI, por ejemplo, una empresa que tiene mucha relación con la UDEM y con varias universidades, y dice, oye, toda la gente que yo utilizo en la empresa, toda la gente que he venido contratando es gente de aquí en Monterrey, muy capaz, bien estudiada, bien preparada. O sea, eso es importante. ¿Qué labor están haciendo las universidades? Porque están preparando mejor a los estudiantes y están saliendo con... Si ustedes son iguales que por ejemplo, el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, ¿no? o el INSEAD en Francia. Entonces, necesitamos compararnos a nivel mundial en capacitación. Y también que sepan ustedes que en este México complejo, pues hay gente que no tuvo la misma fortuna que ustedes, ¿no? Por ejemplo, si te vas a unos países, Chiapas, Oaxaca, que son países que tienen mucho más necesidades, no tuvieron toda esa parte. Entonces, eso es lo que habrá que tener, un equilibrio entre las políticas. Pero creo firmemente que México puede seguir siendo competitivo. Es un país, como te decía, creo que es la 15ª o 16ª economía del mundo. Si me dices, oiga, ¿qué indicadores podemos tomar como México? Yo te digo, oye, pues, por ejemplo, el bono demográfico es muy importante, el bono demográfico, la soberanía, la independencia que tiene el Banco de México es muy importante, los crecimientos que ha tenido, los niveles de desempleo, la inflación, o sea, hay varios indicadores que te dan la impresión de decir, mira, México tiene la capacidad, tiene la posibilidad de estar en vías de desarrollo, ¿no? Con crecimientos importantes. Bueno, ahorita también que comentaba en tema de disminuir el gasto corriente, pues bueno, la propuesta económica de López Obrador, pues es justamente eso, eliminar el gasto corriente a través de bajar las nóminas, las pensiones, y los salarios a los funcionarios públicos. Sí. Y eso, convertir ese dinero, pues pasarlo de gasto corriente a gasto en inversión, a gasto en infraestructura. Yo creo que sí es una política acertada, pero como usted comenta, quisiera platicar un poquito al respecto de, como contamos en el receso, a lo mejor lo que se hace ahorita no va a tener frutos dentro de su sexenio. A lo mejor lo que está haciendo, pues como quien dice, quien planta no siempre cosecha. Claro. Entonces, pues a lo mejor en 6, 12 años vamos a ver los frutos de esto. Pero quería platicar con usted, ¿cree realmente que se pueda mantener una estrategia económica de tal manera? Porque, pues, bajar el recurso de gasto corriente en nóminas y pasarlo a inversión, como usted dice, no es de la noche a la mañana, es algo muy complicado. No sé por qué procesos tenga que pasar. Creo que es importante entender, porque es de las propuestas más discutidas y, pues, hasta más más radicales que tiene el nuevo presidente electo. Entonces, igual poder platicar un poquito del proceso que va a tener que llevar, de los pros, contras, de los obstáculos por los cuales va a pasar, para que pues podamos entender cómo se va a llevar a cabo esa dinámica. Sí, o sea, acuérdate que tiene razón, creo que le diste el clavo ahí en el sentido, y lo hemos venido platicando. Una cosa es decir, déjame bajarle el sueldo, déjame cortar gente.
oye, pues vas a mandar a la calle mucha gente, ¿no? Y con ingresos a la mitad, ¿no? Ponlo en tu persona. Yo ganaba, no sé, 20,000 o 30,000 pesos y ahora vas a ganar 15, si quieres. No es tan sencillo. Hay gente que tiene familias, que paga cosas, o sea, yo creo que sí puede haber un reajuste, debe de haber una reingeniería, como bien lo comentas tú, dentro del gobierno, donde se haga más eficiente el aparato burocrático. Te lo pongo muy sencillo, con una analogía. Si tú me dices, oye, quiero bajar de peso, pero quiero bajar ya, pues me voy a cortar una pierna. Yo te digo, oye, pues no es correcto, si vas a bajar de peso, pero no está bien eso. Una disminución de tu peso corporal debía ser gradual. Cambia tus hábitos alimenticios, cambia tus hábitos deportivos, y entonces vas bajando, ¿no? Yo creo que va a ser igual, debería de ser igual. Cuando tú me dices, oye, voy a mandar por ejemplo, él decía, voy a mandar al Estado Mayor Presidencial, de regreso voy a mandar al ejército de regreso al cuartel. Oye, pues es el presidente, ¿no? si llega a pasar algo en un país donde está un poco complicado, va a crear una inestabilidad tremenda. Habría que ver si en la realidad esa idea tiene fundamento, es factible. Ahí yo tengo un poco de dudas. El concepto de acabar la corrupción no es que no se pueda acabar. Hay modelos, hay países en donde se ha acabado. Pero lo que te digo, tiene que ser pensado estratégicamente, una serie de cosas. Habrá que ver poco a poco. Sé que oí de las pensiones presidenciales, habló algo de las pensiones presidenciales, habló de su sueldo, que es muy bueno, reducirse el sueldo, pero no nomás basta con reducirse el sueldo. O sea, es lo que te digo, esa pequeña acción o esa acción que es muy importante para él, pues no necesariamente va a corregir el problema que traemos. No, si no se gasta donde se debe, aunque lo done completamente. Exactamente. Si por ejemplo tú me dices, oye, voy a meterle más presupuesto a la educación y seguimos siendo improductivos en la parte académica, en la parte de educación, pues no va a servir de nada. Si sigo teniendo inseguridad, si sigue habiendo familias ahí que hayan sufrido violencia en sus miembros, entonces creo, insisto, si tú me dices por qué las economías o qué indicadores las economías grandes a nivel mundial tienen, pues yo te diría, oye, es el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la deuda de gobierno, es decir, que realmente la deuda se vaya bajando. Quiero comentarles que en el último sexenio se incrementó. Uh-huh, sí. Entonces, ahora, ¿en qué se gastó? Es buena pregunta, ¿no? Habría que analizar a detalle y tendríamos que hacer otra mesa redonda para eso, pero... Y luego, ¿cuál es el bono demográfico y cuál es el PIB per cápita, ¿no? O sea, ¿qué tan importantes somos en cuanto al gasto y a la mejora de su población? Sí. Bueno, gracias, doctor. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Con todo gusto. Esta es un poquito relacionada a lo que venía comentando. Sí, la pregunta sería, profe, ¿cómo cree usted que se manejará la situación de la deuda pública con el fin de reducir su proporción en el PIB, que actualmente es del 47%? Sí, yo creo que habría que entender, y no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Un gobierno no es como una empresa que produce camisetas, o un gobierno lo que hace es que administra recursos. Por un lado, recaudo de impuestos, y si acaso empieza a gastar más, pues pide deuda, ¿verdad? Pide deuda con la esperanza de que se vaya a ir pagando esa deuda. Entonces, un gobierno es eso, ¿no? Es un administrador de recursos, de servicios. Entonces, habría que ver primero qué van a hacer en el caso de recaudar impuestos. O sea, cómo van acuérdense que tenemos una gran área de oportunidad para recaudar impuestos, que lo veremos ahora en la reforma, y la otra parte, que poco a poco vayan disminuyendo los índices de deuda, y eso habrá que ver si es más eficiente el aparato público, el aparato gubernamental, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su presencia aquí, doctor, y a todos los que nos están escuchando aquí en sus automóviles. Muchas gracias por sintonizarnos, y pues los invitamos a buscarnos en todas sus universidades. Nosotros somos Imagen Universitario. Los vamos a estar esperando. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan un excelente día. A monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack, straighten up and fly right.
Straighten up and fly right. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. El Consejo Estatal de Valores, en compañía